¿Alguna vez has sentido tanto frío que pudieras ver tu propio aliento congelándose frente a ti? Imagina ahora un mundo donde ese frío no solo congela tu aliento, sino que determina si vivirás o morirás. Bienvenidos a la verdadera Edad Media, donde el invierno no era una estación, era un depredador. ¿Qué pasaría si te dijera que muchos creen que los campesinos medievales simplemente dormían durante el invierno como osos en hibernación? Este persistente mito urbano ha cautivado la imaginación moderna, sugiriendo una solución sencilla a un problema complejo. Cuando hace demasiado frío, simplemente duerme hasta que llegue la primavera. La realidad, sin embargo, era infinitamente más oscura. Los campesinos medievales no hibernaban, estaban atrapados en una inactividad forzada, no en un descanso voluntario. Las crónicas del siglo XIII describen enero como un mes de reuniones junto al fuego, pero bajo esa imagen aparentemente idílica acechaba una ansiedad constante por las provisiones menguantes. Cada día de inactivity significaba menos comida para los meses venideros. En las aldeas aisladas por la nieve, la soledad y el encierro podían engendrar una forma de locura. Imagina estar encerrado durante semanas o meses en una pequeña cabaña humeante, escuchando el aullido interminable del viento mientras tus reservas de alimentos disminuyen visiblemente día tras día. Este aislamiento forzoso cultivaba no solo desesperación, sino también las semillas de los cuentos populares y supersticiones que eventualmente darían forma a la cultura europea. Curiosamente, debates recientes en redes sociales han comparado este tiempo de inactividad forzoso de los campesinos medievales con nuestro moderno agotamiento laboral, revelando un ángulo controvertido. Quizás esta pausa forzada, a pesar de sus terribles dificultades, ofrecía un espacio para la creatividad oral y el desarrollo cultural que nuestra sociedad moderna, constantemente activa, ha perdido. La próxima vez que imagines la vida medieval invernal como un tiempo de descanso tranquilo, recuerda, no era hibernación, era supervivencia en su forma más precaria, donde cada amanecer traía la misma pregunta inquietante: ¿sobreviviremos hasta la primavera? El clima, ese titiritero invisible de la historia humana, jugó un papel devastador en la vida medieval que rara vez aparece en nuestros libros de texto. ¿Qué sucede cuando el clima que permitió que florezca una civilización cambia abruptamente? La respuesta está escrita en hielo y sufrimiento. Entre los años 900 y 1300, Europa disfrutó del período cálido medieval, una era de temperaturas suaves que permitieron explosiones demográficas y expansión agrícola. Este clima favorable enmascaró vulnerabilidades fatales en la estructura social. Los campesinos, animados por cosechas abundantes, expandieron sus cultivos y aumentaron sus familias, sin saber que estaban construyendo sobre hielo delgado. Alrededor del año 1300 comenzó lo que los científicos llaman la pequeña edad de hielo, un enfriamiento climático que, según un estudio de Wiley de 2023, representó un verdadero apocalipsis climático para las clases bajas. Los datos de anillos de árboles y núcleos de hielo revelan patrones climáticos erráticos, heladas repentinas que atrapaban a comunidades desprevenidas y desaceleraciones de la corriente del Golfo que desencadenaban tormentas y pérdidas de cosechas catastróficas. La Gran Hambruna de 1315-1317 fue solo el primer golpe, matando a millones a través de la inanición y enfermedades relacionadas. Las crónicas italianas de 1359 describen profundidades de nieve de más de 5 metros, atrapando a personas en hogares convertidos en tumbas. En 1363-1364, el río Rin permaneció congelado durante 70 días, creando mercados sobre hielo, pero aislando el comercio y provocando inanición en áreas remotas. El horror poco conocido de este periodo fueron las rebeliones campesinas como las de los Cárpatos polacos,
donde las comunidades montañosas vieron cómo la ganadería fallaba en compensar los campos arruinados. Lo que parecía una edad de oro había sembrado las semillas del desastre con la dependencia excesiva de los cultivos que no dejó margen para adaptarse a cambios climáticos dramáticos. La controversia persiste. ¿Fue esto puro destino climático o fue exacerbado por los señores que acaparaban grano mientras sus siervos morían de hambre? La pregunta resuena inquietantemente con nuestros propios debates sobre justicia climática actual. Imagina que tu vida depende de una estructura tan frágil que podría colapsar bajo el peso de la nieve o incendiarse con una chispa perdida. Esta era la realidad diaria para los campesinos medievales. Sus hogares no eran refugios, eran una apuesta desesperada contra los elementos. Las viviendas campesinas típicas consistían en paredes de zarzo y barro, con techos de paja que proporcionaban cierto aislamiento, pero eran propensos al colapso bajo la nieve. Los relatos franceses de 1389 describen granjas enteras aplastadas bajo el peso de nevadas intensas, enterrando vivas a familias enteras. En el interior, los fuegos centrales ofrecían un calor humeante, pero las corrientes de aire a través de ventanas sin cristales convertían estos interiores en túneles de viento. Un aspecto oculto pero crucial de estas viviendas era la convivencia con el ganado por calor corporal. Esta práctica, aunque ingeniosa, tenía un lado oscuro: la cría de enfermedades zoonóticas, un factor controvertido en las plagas medievales, según discusiones científicas recientes. Imagina respirar aire cargado de humo y olores animales durante meses, con la amenaza constante de enfermedades transmitidas por estos compañeros de cuarto no humanos. En 2013, un experimento fascinante del investigador Pavel Sapochnikov en Rusia demostró cómo las paredes selladas con barro y los conductos de ventilación en el techo apenas eran suficientes para mantener condiciones habitables. El aislamiento amplificaba la tensión psicológica, convirtiendo estos espacios en cámaras de presión emocional durante los largos meses invernales. Nueva evidencia de 2025 sobre casas campesinas inglesas medievales destaca sus tamaños, típicamente de 4,59 metros de largo, costos de construcción, alrededor de 20-60 chelines, y variaciones regionales en las Midlands occidentales, donde edificios con estructura de tijera ofrecían mejor resistencia a la nieve, pero seguían siendo poco aislados. Estas estructuras reflejan una ingeniería de supervivencia nacida de la necesidad desesperada, donde cada elemento arquitectónico representaba un compromiso entre recursos escasos y amenazas mortales. ¿Qué te pondrías si tu vida dependiera de ello? Para los campesinos medievales, la ropa no era una cuestión de moda, sino de supervivencia minuto a minuto en condiciones que podían congelar la carne expuesta en cuestión de minutos. Desentrañemos las capas, túnicas de lana, bufandas y mitones sobre lino, con forros de piel de conejo o cordero. Pero incluso aquí, la desigualdad social mostraba sus garras. Las leyes suntuarias de 1363 prohibían controvertidamente a los campesinos usar pieles más finas, reforzando las divisiones de clase incluso en la protección básica contra los elementos. Un campesino podía morir de frío por vestirse por encima de su estación. Los gorros nocturnos y las piedras calentadas en cama prevenían la hipotermia durante el sueño. Pero la lana húmeda podía congelarse sólida en exteriores, convirtiendo la protección en una trampa mortal. Los campesinos desarrollaron técnicas sofisticadas para ajustar capas y evitar el sudor, una habilidad de supervivencia perdida en nuestra era de sintéticos modernos. Un ángulo oscuro rara vez discutido son las disparidades de género.
Las mujeres en faldas enfrentaban mayor exposición durante las tareas domésticas esenciales que no podían posponerse ni siquiera en las condiciones más severas. Los análisis recientes de YouTube, que desmienten los mitos acogedores, muestran cicatrices de congelación en registros de forenses, evidencia silenciosa del precio pagado por sobrevivir al invierno. Imagina vestirte cada mañana no por comodidad o apariencia, sino sabiendo que cualquier error en tus capas podría significar dedos congelados o peor. La ropa medieval no era simplemente vestimenta, era armadura contra un enemigo implacable, fabricada con recursos extremadamente limitados y conocimientos transmitidos a través de generaciones, cada pieza un testamento a la tenacidad humana frente a la adversidad extrema. La batalla invernal más desesperada no se libraba contra el frío, sino contra el hambre. Cuando los campos yacían dormidos bajo mantos de nieve, los campesinos medievales dependían enteramente de alimentos preservados durante el otoño, en una apuesta desesperada donde el fracaso significaba muerte segura. Las matanzas de otoño proporcionaban cerdo salado y morcillas, pero las fallas en la conservación conducían a la putrefacción y hambruna. Los guisos de potaje, mezclas de raíces, granos y hierbas sustentaban la vida, según la enciclopedia del siglo XIII de Bartolomé el Inglés. Pero las adiciones grasas eran raras para los campesinos, dejándolos vulnerables a la malnutrición en los meses más fríos. Un aspecto controvertido y perturbador. Durante las escaseces extremas, surgían rumores de canibalismo en las crónicas, aunque estos son debatidos como posible propaganda. ¿Hasta qué extremos llegaría una aldea aislada cuando el hambre atenazaba? Las crónicas medievales sugieren límites más frágiles de lo que nos gustaría creer. Estudios de 2023 sobre las montañas polacas muestran cómo el clima arruinaba los rendimientos, forzando la dependencia de hongos recolectados o pescado, recursos precarios en el mejor de los casos. Un estudio de 2024 sobre dietas medievales escocesas revela líneas de clase marcadas, con campesinos limitados a granos básicos y lácteos ocasionales como mantequilla, considerada impropia para plebeyos en algunos textos, exacerbando la malnutrición invernal en comparación con la variedad cárnica de las élites. Imagina observar tu despensa disminuir día tras día, mientras la nieve bloquea cualquier posibilidad de reabastecimiento. Cada comida se convierte en un cálculo. ¿Cuánto comer para mantener la fuerza sin agotar reservas demasiado pronto? Las estrategias de supervivencia incluían racionamiento extremo, comidas comunales para maximizar eficiencia, y el conocimiento desesperado de que plantas silvestres podían consumirse cuando todo lo demás fallaba. La despensa invernal campesina no era solo un almacén de alimentos, era un reloj de arena que marcaba el tiempo entre supervivencia y desastre. ¿Alguna vez has oído que los campesinos medievales pasaban el invierno en ociosidad? Nada podría estar más lejos de la verdad. Mientras los señores feudales disfrutaban de sus festines invernales, el campesinado libraba una batalla diaria donde cada tarea era una lucha por la vida. Contrariamente a los mitos de ociosidad, los manuscritos del siglo XV revelan que los campesinos reparaban herramientas, esparcían estiércol y cosechaban puerros en la nieve. Lejos de ser un período de descanso, el invierno traía consigo labores específicas que no podían posponerse a pesar de las condiciones brutales. Imagina reparar un arado con dedos entumecidos por el frío, sabiendo que tu supervivencia en primavera dependería de este trabajo. El aislamiento en aldeas nevadas engendraba fiebre de cabaña, una condición psicológica que podía resultar tan peligrosa como las amenazas físicas. Los momentos de ocio eran escasos, con raras diversiones como el patinaje sobre huesos, poco común en Europa occidental.
Estos breves respiros apenas aliviaban la monotonía aplastante de la supervivencia invernal. Las recientes recreaciones documentadas por Pavel en 2025 revelan que tareas diarias, como recoger leña, eran literalmente cuestión de vida o muerte. Una familia de 5 personas podía necesitar hasta 40 kilos de leña diarios para mantener un calor mínimo, una tarea agotadora en condiciones de nieve profunda. El impacto mental de esta lucha constante rara vez aparece en los libros de historia, pero dejó una huella indeleble en la psique campesina. Un aspecto frecuentemente pasado por alto es el trabajo infantil en condiciones de congelación. Niños de apenas 6 años participaban en tareas esenciales como mantener el fuego o cuidar animales en el frío extremo. Una realidad oscura que provoca debates éticos hasta hoy. Las manos pequeñas podían realizar tareas delicadas que los adultos con dedos congelados no podían manejar, convirtiendo a los más jóvenes en trabajadores esenciales durante los meses más duros. ¿Qué efecto tendría esta responsabilidad temprana en su desarrollo? Las crónicas guardan silencio, pero las implicaciones resuenan a través de los siglos. Cuando pensamos en enfermedades medievales, la peste negra domina nuestra imaginación. Pero en las sombras del invierno acechaban asesinos más silenciosos que reclamaban innumerables vidas campesinas cada año. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor peligro podría venir del propio refugio que buscabas contra el frío? El frío criaba neumonía y congelación, condiciones que los nobles combatían con alimentos calientes según la teoría humoral, como vino especiado. Mientras tanto, los campesinos soportaban la picazón de la lana y se calentaban las manos con recipientes llenos de carbón en las iglesias, una solución temporal para un problema persistente. Sin acceso a tratamientos adecuados, una simple tos podía convertirse en una sentencia de muerte. El horror oculto de estas viviendas invernales eran las zoonosis derivadas del calor animal. La práctica de compartir espacios con ganado para aprovechar su calor corporal creaba un caldo de cultivo ideal para enfermedades que saltaban entre especies, posiblemente contribuyendo a epidemias más amplias. Imagina respirar el mismo aire que tus animales durante meses en un espacio cerrado y lleno de humo, donde cada respiración podía traer tanto calor vital como gérmenes mortales. National Geographic ha vinculado la pequeña edad de hielo con picos de enfermedades, sugiriendo controvertidamente que aceleró el colapso societal en diversas regiones europeas. Las condiciones de hacinamiento, desnutrición y exposición constante creaban vulnerabilidades inmunológicas que los patógenos explotaban con eficiencia devastadora. Los registros parroquiales muestran picos de mortalidad durante los meses hambrientos de finales de invierno, cuando las reservas de alimentos se agotaban y los cuerpos debilitados sucumbían a infecciones que podrían haber sobrevivido en mejores condiciones. Los remedios campesinos mezclaban conocimientos herbolarios prácticos con supersticiones, algunos sorprendentemente efectivos, otros peligrosamente contraproducentes. El uso de moho de pan en heridas anticipaba los antibióticos por siglos, mientras que las sangrías, para equilibrar los humores, probablemente empeoraban las condiciones de pacientes ya debilitados. Esta mezcla de sabiduría empírica y misticismo representaba el frágil equilibrio entre conocimiento y superstición en un mundo donde la ciencia médica apenas daba sus primeros pasos. ¿Cómo sería observar desde tu choza humeante y helada el resplandor cálido del castillo en la colina? La desigualdad medieval nunca se manifestaba con más crudeza que durante los meses de invierno, cuando la diferencia entre clases podía medirse literalmente en grados de temperatura. Expongamos esta inequidad.
Mientras los señores se rodeaban de pieles en salones forrados y disfrutaban de banquetes, los campesinos pagaban rentas adicionales en huevos durante Navidad, una exacción que arañaba sus ya mermadas reservas. Las leyes suntuarias que prohibían a los plebeyos usar ciertas pieles y telas no eran meros caprichos de moda. Simbolizaban control social y económico, asegurando que incluso en la lucha contra el frío, las jerarquías sociales se mantuvieran intactas. El giro oscuro de esta realidad. Las demandas feudales dejaban a los campesinos expuestos al rigor invernal, alimentando revueltas en los períodos más duros. Estudios recientes de 2023 sobre hambrunas sugieren radicalmente que muchas crisis naturales fueron exacerbadas por políticas señoriales de acaparamiento de grano. El estudio de 2024 sobre dietas escocesas subraya esta división, con las élites accediendo a una variedad de bandeja de plata, mientras los campesinos sobrevivían con básicos de cuchara de madera. La temperatura física reflejaba la temperatura social. En los salones señoriales, múltiples chimeneas mantenían ambientes confortables, con ventanas vidriadas que retenían el calor. A escasos kilómetros, familias campesinas enteras se apiñaban alrededor de un fuego central que llenaba la cabaña de humo, pero apenas elevaba la temperatura por encima del punto de congelación. Las crónicas describen señores que usaban perros como calentadores de cama vivos, mientras sus siervos dormían vestidos para preservar el calor vital durante la noche. Un aspecto revelador. Durante las hambrunas invernales severas, algunos señores reducían impuestos para evitar rebeliones, mientras otros aumentaban la represión. Los registros señoriales muestran casos donde campesinos desesperados entregaban hijos como siervos a cambio de grano para sobrevivir el invierno. Una transacción desgarradora que ilustra cómo el clima y la jerarquía social se entrelazaban en un ciclo implacable de explotación. La pregunta incómoda persiste. ¿Cuánto del sufrimiento invernal era inevitable y cuánto fue deliberadamente permitido o exacerbado por estructuras de poder que beneficiaban a unos pocos a costa de muchos? En el corazón del invierno más oscuro, ¿cómo encontraba el espíritu humano motivos para celebrar? Los festivales invernales medievales no eran meros entretenimientos. Eran actos de resistencia contra la oscuridad física y espiritual, momentos donde las comunidades reafirmaban su voluntad de sobrevivir hasta la primavera. Los 12 días de Navidad ofrecían cerveza y festines en los salones señoriales, pero incluso estas celebraciones tenían un lado amargo. Las obligaciones feudales persistían y los campesinos debían contribuir a las festividades señoriales con sus propias reservas menguantes. Las batallas de bolas de nieve y los paseos en trineo proporcionaban alegría momentánea, pero estas diversiones a menudo enmascaraban una tristeza más profunda, como revelan las letras medievales que lamentan la crueldad del invierno. Recientes recreaciones de 2025 en YouTube muestran que estas celebraciones eran breves respiros en rutinas sombrías, rayos de luz que hacían más soportable la oscuridad circundante. El aislamiento invernal también estimulaba innovaciones cruciales, trineos perfeccionados para transporte en nieve profunda, braseros portátiles que salvaban vidas pero arriesgaban incendios, y técnicas de conservación de alimentos adaptadas a las temperaturas extremas. Un aspecto controvertido era el consumo de carnes calientes según textos médicos medievales, basados en la teoría humoral. Los nobles podían permitirse especias calentadoras, como pimienta y jengibre, para combatir el frío húmedo, mientras los campesinos dependían de alimentos fermentados y hierbas locales. La efectividad real de estas prácticas es debatida por historiadores médicos modernos, pero su impacto psicológico era innegable.
proporcionaban un sentido de control en circunstancias donde la mayoría de factores estaban fuera del alcance humano. El experimento de Pavel destaca un aspecto a menudo olvidado: los hacks psicológicos que las comunidades desarrollaban para combatir el aislamiento. La narración de cuentos no era simple entretenimiento, era una herramienta de supervivencia psicológica, manteniendo vivo el espíritu comunitario cuando los elementos amenazaban con fragmentarlo. Las largas noches invernales, lejos de ser tiempos muertos, se convertían en incubadoras de tradiciones orales que todavía resuenan en nuestra cultura. Quizás el festival más significativo era Imbolc, 2 de febrero, marcando el punto medio del invierno. Este momento crítico representaba esperanza. Los días se alargaban visiblemente y las primeras señales de vida renovada aparecían. Para comunidades que vivían con el constante temor de no ver la primavera, esta celebración era tanto espiritual como práctica. Una afirmación colectiva de que la oscuridad, por implacable que fuera, siempre cedería eventualmente a la luz. ¿Qué ocurre cuando las páginas de la historia enmudecen ante el sufrimiento de los anónimos? Bajo la nieve que cubría la Europa medieval, yacen innumerables tragedias sin nombres, catástrofes invernales que reclaman vidas en silencio y quedan sepultadas no solo bajo hielo, sino bajo el peso del tiempo y la indiferencia histórica. Las crónicas detallan colapsos de techos y muertes por hambre, como el caso estremecedor de Lozère en 1389, donde aldeas enteras quedaron sepultadas vivas bajo avalanchas de nieve. Imagina familias enteras atrapadas en segundos, sin posibilidad de escape, sus hogares transformados instantáneamente en tumbas heladas. Los sobrevivientes, si lo sabía, enfrentaban el trauma psicológico y la destrucción de comunidades enteras, un golpe devastador en una época donde la red de seguridad social prácticamente no existía. Un dato poco conocido: los registros forenses de Inglaterra revelan clústeres de hipotermia, una epidemia silenciosa que rara vez aparece en los grandes relatos históricos. Estos documentos muestran patrones claros: ancianos encontrados muertos en campos, niños que nunca despertaron en las mañanas más frías, viajeros sorprendidos por tormentas repentinas. Cada caso representa una tragedia individual que, multiplicada por miles de aldeas a lo largo de siglos, constituye un holocausto climático prácticamente invisible en nuestra concepción de la Edad Media. El estudio de 2023 sobre los Cárpatos vincula directamente el clima con la despoblación de regiones enteras, sugiriendo que algunas áreas nunca se recuperaron demográficamente de los inviernos más severos. Pueblos fantasma quedaron como testimonios silenciosos de comunidades aniquiladas no por guerras o plagas, sino por el simple e implacable frío. Los arqueólogos modernos encuentran estas aldeas abandonadas, donde la cultura material se detiene abruptamente, sin signos de violencia o enfermedad. Simplemente, la vida cesó. Un trabajo de ResearchGate de 2025 sobre un cuento de invierno en contextos medievales sugiere dimensiones de género en las narrativas de supervivencia, revelando el trabajo invisible de las mujeres en estaciones duras. Las estadísticas mortuorias muestran que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia eran particularmente vulnerables durante los inviernos extremos, enfrentando demandas nutricionales elevadas cuando los recursos escaseaban más. Este enfoque añade capas a nuestra comprensión, recordándonos que las catástrofes naturales nunca impactan a todos por igual. Siempre siguen líneas de vulnerabilidad social preexistentes. Las excavaciones arqueológicas contemporáneas continúan descubriendo evidencia de estas tragedias olvidadas. Fosas comunes de víctimas de hipotermia, esqueletos que muestran marcas de desnutrición severa y aldeas enteras abandonadas tras eventos climáticos catastróficos.
Cada hallazgo nos recuerda que por cada nombre registrado en las crónicas, miles de historias anónimas se perdieron en la nieve. Vidas que merecen ser recordadas no como estadísticas abstractas, sino como testimonio del coste humano del cambio climático medieval. ¿Podría el clima no solo matar cuerpos, sino también derrocar sistemas? En los rincones más oscuros de la historia medieval, descubrimos una verdad inquietante. Cuando el frío extremo se encontraba con la injusticia extrema, el resultado era combustible para revoluciones que alterarían el curso de naciones enteras. Las hambrunas desencadenaban levantamientos, como demuestran las revueltas campesinas durante la Gran Hambruna de 1315-1317. No eran simples protestas por comida. Eran cuestionamientos fundamentales al orden social que permitía que algunos festejaran mientras otros morían congelados. En las afueras de París, en Beauvais y en comunidades rurales de Flandes, las crónicas describen campesinos que, empujados más allá del límite por el hambre invernal, atacaron graneros señoriales y desafiaron abiertamente a las autoridades feudales que les negaban acceso a grano almacenado. Un ángulo controvertido emerge de estudios recientes: el clima como mano oculta en los colapsos feudales. La revisión de Wiley de 2023 desafía las historias centradas en lo humano, sugiriendo que muchas transformaciones sociales atribuidas puramente a factores políticos o económicos fueron catalizadas por presiones climáticas extremas. Las revueltas campesinas de Flandes en 1323-1328, por ejemplo, siguieron a varios inviernos extraordinariamente severos que destrozaron la economía agraria y exacerbaron tensiones sociales preexistentes. Los señores feudales eran conscientes de esta conexión, como revelan documentos administrativos que muestran fortificaciones reforzadas durante inviernos particularmente duros, no solo contra el frío, sino contra posibles levantamientos. Algunos señores instituían programas limitados de alivio de hambruna, no por caridad, sino por cálculo político, sabiendo que campesinos hambrientos se convertían rápidamente en campesinos revolucionarios. Estas medidas rara vez eran suficientes, y cada ola de frío extremo traía consigo nuevas chispas de resistencia. En los Alpes y Pirineos, las comunidades montañosas desarrollaban sistemas de autogobierno más igualitarios tras inviernos devastadores que diezmaban las estructuras de autoridad tradicionales. Lejos de las capitales y castillos, crearon modelos alternativos de organización social que desafiaban implícitamente la jerarquía feudal, manteniendo tradiciones de decisión colectiva que sobrevivirían siglos después de que las dinastías que las combatieron se extinguieran. La imagen es poderosa. Antorchas ardiendo en medio de ventiscas, símbolos de desesperación congelada transformada en fuego revolucionario. El frío no solo mataba, transformaba. Cuando los sistemas existentes fallaban consistentemente en proteger a los más vulnerables contra las fuerzas implacables de la naturaleza, esos mismos vulnerables comenzaban a cuestionar no solo a las autoridades individuales, sino la legitimidad del sistema entero. ¿Cuántas revoluciones en nuestra propia historia habrán surgido de semillas similares, plantadas en suelo helado y regadas con desesperación?